Hola, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Gracias, Señor, que nos permite una vez más estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios en esta maravillosa mañana ya de 17 de junio del 2023. Y como le he estado diciendo, muy rápido se nos fue el año, ya medio año que se nos fue. Por eso es bien importante hacer lo que nos recomienda la palabra de Dios, que dice: ser buenos administradores del tiempo y buscar a Dios más en estos tiempos, ¿verdad? Que podríamos decir difíciles en el sentido de difíciles en el sentido de la tanta violencia que se ha levantado o que se ha hecho en estos últimos años, demasiada violencia entre el ser humano. Y yo creo que lo más importante es estar refugiados en Cristo, buscar, como dice su palabra, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. O como nos dice también allá en el Salmo 91, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo creo que hoy en día lo mejor es estar buscando la dirección de Dios, estar buscando el cómo acercarnos a Dios, el cómo tener una comunión genuina con Dios, porque necesitamos de su protección, necesitamos de su ayuda, de este Dios maravilloso que ha prometido estar con nosotros siempre. ¿Con quiénes? Muy importante aprender y saber que con quiénes. Bueno, con los que estamos en Cristo, porque muchas veces hay gente que no está en Cristo y nosotros decimos, o ellos mismos dicen, ¿verdad? Dios está siempre con nosotros, Él ha prometido estar con nosotros. No, está con ellos, con los que están con Él, Dios está con ellos, hablando de el Señor Jesucristo. Entonces, muy importante que estemos en Él, que nos refugiemos en Él, que busquemos la dirección de Él, que le demos el control de nuestras vidas a Él para que podamos estar en Él y que no tengamos miedo, como dice su palabra, no tengas miedo a lo que le vayan a hacer al cuerpo, sino que estemos siempre con Él, buscando, sabiendo que Él va a tener cuidado de nosotros y que no nos va a pasar nada, nada si estamos en Él. Entonces, es tan importante, mis amados, que nosotros estemos siempre bajo la dirección de Dios, bajo el cuidado de Él, porque Él cuida de nosotros en todo momento. Entonces, pues gracias, Señor, por, por su palabra, porque es la que nos orienta y la que nos dice qué camino seguir, que es lo más importante, qué camino seguir, porque hay muchos caminos que al hombre le parecen bien, pero su final es camino de muerte. Y yo creo que todos en sí lo que anhelan y desean es estar con Cristo, es estar en el cielo, decíamos, ¿verdad? Todos queremos estar en el cielo, pero nadie quiere pagar el precio por estar en el cielo. ¿Cuál es el precio? Aceptar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, apartarte para Él, apartarte del pecado y vivir para Él, vivir una vida agradable a Dios. Entonces, eso es lo que deseamos. Dios le bendiga, hermana Noemí, bienvenida, bienvenida a Monterrey, qué bueno que ya está aquí con nosotros. Gracias, Señor, por su vida y por siempre apoyarnos. Así que gracias, hermana, Dios le bendiga. Entonces, muy importante, mis amados, que en estos tiempos nuestro mejor refugio sea Cristo. Fíjese que en una ocasión mi papá platicando con su pastor, pues le dijo, ¿verdad? Que él se sentía mal, que tenía muchos problemas y que se sentía mal. Entonces, que orara por él porque a lo mejor tenía un mal espíritu, decía mi papá. Entonces le dijo el pastor, ¿y qué haces cada vez que te sientes mal? ¿Qué haces? Dice, no, pues me hinco a orar, siempre estoy orando. Dice, ay, entonces no tienes un mal espíritu, porque si tuvieras un mal espíritu no orarías, estarían otras tus acciones. Mi papá estaba recién convertido, ¿verdad? Apenas estaba aprendiendo el camino de Dios. Entonces dice, si tuvieras un mal espíritu, pues ese mal espíritu nunca te llevaría a orar. Y si tú estás orando, bueno, quiere decir que no, porque mi papá decía, estoy endemoniado. Entonces dice, no, no lo estás, no lo estás porque corres a los pies de Cristo, vas a orar, entonces un mal espíritu no te dirigiría
a orar. Entonces, cada vez que tenemos problemas, qué mejor que correr a los brazos de Jesucristo, qué mejor que correr y dejarle nuestros problemas a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vemos gente desesperada, vemos gente desorientada, vemos gente que no haya la salida, que tiene los problemas y no sabe qué hacer. Bueno, eso es lo que hace la palabra de Dios, dirigirnos y guiarnos y enseñarnos qué hacer en los momentos difíciles, qué hacer cuando yo siento que ya no puedo más, cuando yo siento que ya no puedo avanzar, cuando siento que ese problema, por más que lo quiero que se termine, no se termina. ¿Qué hacer? Bueno, lo más recomendable es ir a los pies de Cristo, orar, decirle del problema que tenemos, decirle la dificultad por la que estamos pasando y Él se encarga de ayudarnos, Él se encarga de cuidarnos, Él se encarga de dirigirnos. eh, eh, y mire, algo muy importante que tenemos los hijos de Dios es que nunca nos sentimos solos, que sentimos que Él está con nosotros, no nos sentimos solos en ningún momento, sabemos que Él está al cuidado de nosotros, es algo sobrenatural el que Dios nos hace sentir que no estamos solos, que Él está con nosotros en todo momento, Él nos está escuchando, Él está viendo nuestras acciones, está viendo de qué manera actuamos en cada etapa o en cada situación en la que se nos presenta. Bueno, Él está viendo cómo actuamos y qué hacemos. Porque ¿se recuerda usted cuando ya el pueblo de Israel estaba en Egipto como esclavo? Y dice que llegó la aflicción, dijo Dios, porque he escuchado la aflicción de mi pueblo y necesito que vayas, hablándole a Moisés, porque escuchó la aflicción del pueblo. Entonces, eso quiere decir que nuestra oración es muy importante y que Dios escucha, pero también espera a que para ver cómo actuamos, para ver cómo hacemos, porque muchas veces oramos nada más como no porque creemos, sino porque no queremos hacer nada y queremos que Dios lo haga todo, por eso oramos. Entonces Dios por eso a veces se espera un momento, se tarda para ver qué manera actuamos, de qué hacemos, porque mucha gente ora, me, no le voy a decir días, ora en un momento y si ve que no sucede nada, entonces empieza a actuar por su parte. Entonces ahí Dios se da cuenta que en realidad no creían en Él, sino que solamente era pues porque no querían hacer nada. Entonces Dios es sabio y Dios es bueno y Él espera que nosotros siempre corramos a Él. ¿Para qué? Para tomar su dirección, para tomar su dirección. Y mire que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y hoy en día, cuando uno no tiene a Cristo en su corazón, uno está esclavo en el mundo. Decimos en lo espiritual, bíblicamente, Egipto viene siendo el mundo y nosotros éramos esclavos del pecado, dice el apóstol Pablo, que nosotros éramos esclavos del pecado y necesitábamos quien nos libertara, necesitábamos un libertador. Entonces, cuando una persona que no tiene a Cristo, pero que clama a Dios y que Dios ve que realmente quiere buscar de Dios, que realmente quiere la solución que Dios tiene para esta persona, obvio que Dios va a mandar quien le hable de Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro libertador. Él nos sacó del mundo y nos trajo a la luz de Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, igualmente, el pueblo de Israel, Dios los sacó de Egipto y los llevó al desierto porque ahí se les iba a dar a conocer, ahí les iba a mostrar quién era ese Dios. Igualmente a nosotros nos sacó del mundo, estábamos esclavos del pecado, nos libertó a través de la sangre de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, nos libertó y nos trajo al desierto, que es la iglesia, porque ahí no hay nada, no hay nada, ¿verdad? Le digo que no hay nada en el sentido
porque gente que no tiene a Cristo en su corazón, dicen es que allí no tiene ningún santo, yo no sé a quién adoran, si no tienen ningún santo colgado allí, o sea, ninguna imagen. Pero nosotros adoramos al Dios vivo, a ese Dios que está vivo y que mora en nuestros corazones. Entonces, por eso mucha gente a veces no quiere ir porque está acostumbrada a estarle hablando a una imagen, a estarle hablando a un cuadro. Entonces ven que en nuestras iglesias no hay nada y por eso no va. Pero para nosotros ese es nuestro desierto, porque no hay nada del mundo, todo es de Cristo y ahí Dios se nos muestra a través de su palabra. Dios se está dando a conocer a nosotros a través de su palabra. Decíamos ayer en la predicación que Rebeca se enamoró de Isaac sin conocerle, pero se enamoró por lo que aquel siervo les contaba de su amo, les decía cómo era su amo, cómo había sido su nacimiento, cómo su padre en una ocasión lo quiso ofrecer en sacrificio y cómo Dios lo había librado de la muerte o lo había resucitado de la muerte, porque desde el momento que Abraham supo que iba a sacrificar a su hijo, desde ese momento para Abraham su hijo ya estaba muerto. Eso lo vemos allá en Hebreos, donde dice que ya lo daba por muerto, pero Dios se lo regresó de entre los muertos, dice así la palabra, se lo regresó, se lo resucitó. Entonces aquel siervo les contó todas esas historias de la vida de Isaac, cómo Dios lo había regresado de la muerte y había dado en su lugar un cordero que estaba ahí, entonces trabado entre las ramas. Y todo eso que escuchó Rebeca de Isaac, se enamoró de él sin verle. Se enamoró simplemente por todo lo que aquel siervo les contó de la vida de su amo. Igualmente nosotros nos enamoramos de Jesucristo al estar escuchando su palabra, su mensaje en la iglesia a través de algún hermano o una hermana que nos trae el consejo de Dios. Nos enamoramos sin verle, le amamos porque Él nos amó primero y de esa manera deseamos estar un día con Él por la eternidad, por todo lo que se nos habla y se nos cuenta de Él. Dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos ayuda a creer en la palabra, nos ayuda a creer en aquello que no vemos, pero que nos abre los ojos espirituales para que podamos ver y creer que Dios está vivo y que Dios mora en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Él nos libertó, como lo estamos viendo en Efesios, nos libertó y nos salvó para alabanza de su gloria. No para que nosotros sigamos viviendo la misma vida desenfrenada o desordenada, sino que viene a ponernos orden en nuestra vida. Algo que mucha gente no quiere. Quiere venir a Cristo, pero seguir con una vida desordenada. Y cuando uno viene a Cristo, lo primero que hace a través del Espíritu Santo es ordenarnos la vida, ordenándola, ponernos frenos, ponernos límites, porque dice allá un proverbio, ¿verdad? Dice, un pueblo sin profecía se desenfrena. Entonces, ¿qué es la profecía? La palabra de Dios que se nos está dando y de esa manera nos está metiendo orden, algo que muchas personas por eso se desalientan y por eso ya no siguen, porque no quieren que les pongan orden en su vida, simplemente quieren ir al cielo, pero sin pagar el precio, seguir con una vida desordenada. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo y dice que nos salvó para alabanza y de su gloria, o sea, para que adoremos a nuestro Dios, para que a través de nuestra vida otros glorifiquen a Dios por lo que nosotros somos, por lo que nosotros vivimos. Que un día, tal vez usted no se da cuenta, tal vez usted no sabe, pero un día tal vez Dios nos va a decir, mira, todas estas personas fueron salvas por tu testimonio. Tú no les hablaste, no las evangelizaste, pero estaban observando tu vida. Y de la manera que estaban observando tu vida, pues ellos buscaron y me conocieron y me aceptaron. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, hermanos, de lo que realmente estamos haciendo. Pero el apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas leídas,
cartas leídas, o sea que a donde quiera que vamos, la gente nos está leyendo, o sea, sabe quiénes somos y cómo se debe de conducir un hijo de Dios, aunque no sean cristianos, aunque no lean Biblia, ellos como quiera saben cómo se debe de conducir un hijo de Dios. Así que somos cartas leídas, pero también dice el apóstol Pablo en otra parte de la palabra de Dios, dice que hemos venido a hacer espectáculo de todos. Entonces, ¿usted ha visto a la gente del espectáculo? ¿Ha visto algún programa en televisión que dice espectáculos? Y si usted ve en eso de espectáculos, lo primero que hacen es estar hablando del comportamiento de tal persona, de tal actriz, de tal cantante, eh, desde cómo se peinó, cómo se vistió, cómo se expresó, qué palabras dijo, en qué lugares anda, con quién anda. O sea, ese es un espectáculo que lo están siguiendo y están viendo todos sus movimientos. El apóstol Pablo dice que nosotros hemos venido a hacer espectáculo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los ojos de la gente están sobre nosotros más cuando saben que somos cristianos. La gente está siguiéndonos los pasos, viendo qué hacemos, cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo hablamos. Y si nosotros tenemos una buena manera de vivir guiados y enseñados por el Espíritu Santo, tal vez usted no se dé cuenta, pero está motivando a que más gente busque del Señor Jesucristo, se acerque al Señor Jesucristo. Entonces, no lo sabemos, pero un día Dios nos lo va a dar a saber de todo lo que nosotros pudimos hacer con nuestro testimonio. Entonces, es tan importante que usted y yo busquemos siempre la dirección de Dios. Dejémonos guiar y enseñar, qué es lo que estamos viendo aquí en la carta de los Efesios, que es algo que desea Dios ver en cada uno de nosotros y que anhela que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos revestidos del nuevo hombre, porque como le comento, muchos aún quieren vivir en el Evangelio, pero aún con el viejo hombre, con ese, dice mismo Efesios, dice, con ese hombre que está viciado a los deseos del mundo. Y nosotros tenemos que hacer morir ese viejo hombre y revestirlo del nuevo. Es una lucha que tenemos todo ser humano, una lucha dentro de nosotros porque nuestra carne quiere jalar al mal y el espíritu nos quiere jalar hacia él. Entonces, muy importante que usted y yo anhelemos y deseemos el estar siempre con Cristo, porque en cualquier momento la iglesia se va con Jesucristo. En cualquier momento, ya todo lo que estamos mirando y observando nos da a entender que muy pronto esto ya no va a mejorar. Mucha gente dice, ¿cuándo va a terminar todo esto? Esto ya no va a mejorar, hermanos. Esto va a ir avanzando porque así está escrito. Entonces, a veces la gente dice, pues vamos a orar para que todo esto termine, vamos a orar para que ya haya paz y todo esté tranquilo. No, esto va a empeorar, porque Dios lo que quiere es que la gente clame, que la gente voltee hacia arriba, que la gente busque de Él. Por eso hace esta presión, ¿verdad? Para que volteemos arriba y busquemos el rostro de Dios, busquemos la dirección de Dios. Entonces, claro que nuestras autoridades se esfuerzan porque estemos bien, pero ya no se dan abasto porque ya es mucha la gente y oiga, para controlar a tanto está tremendo. Entonces, pues nosotros les ayudamos teniendo un buen comportamiento como hijos de Dios, le estamos ayudando a las autoridades y le estamos ayudando a nuestro país a ser mejor, siendo nosotros mejores, platicando o enseñando los mandamientos de Dios, que eso lo, fíjese que esa es la recomendación que hizo el Señor Jesucristo al final, nos dice, enseñándoles, así es como dice la palabra de Dios, vayan y prediquen enseñándoles los mandamientos. Déjeme se lo leo para que lo podamos entender. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque dice enseñándoles, algo que muchas veces nosotros no nos queremos dar ese tiempo de estar enseñando.
¿Por qué? Porque el enseñar lleva tiempo, el enseñar lleva paciencia. Entonces es algo que ya ahorita la gente no tiene y que no quieren prestar nada de su tiempo para enseñar. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ahí está la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que os he mandado. No es que si usted quiere, no es de que sea su decisión, dice todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quiénes les está hablando que va a estar con ellos en todo momento, que va a estar con ellos? A aquellos que van y predican, aquellos que van y exponen la palabra de Dios, aquellos que van y enseñan en los hogares o enseña usted ahí en su hogar a sus hijos. Si su esposo no es cristiano, bueno, a su esposo, o igual si el esposo es cristiano y la esposa no, bueno, enseñándole a la esposa, enseñándole a los hijos a que guarden todo lo que nos ha mandado Dios a través de su palabra. Entonces, a esas personas que van y predican y que bautizan y que enseñan, dice, yo estaré con vosotros, con esas personas que están yendo a llevar la palabra de Dios, dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Dios va a estar con usted cuando usted esté enseñando la palabra de Dios. Está con nosotros a través del Espíritu Santo. Esa es la promesa que le da a aquellos que dedicamos tiempo para estar enseñando, que dedicamos tiempo para exponer la palabra de nuestro Dios y más que todo paciencia, paciencia para enseñar. Entonces, a esas personas que van y que predican y que bautizan y luego que enseñan, fíjese, son tres cosas que Dios está recomendando. Una, que vayas, otra, que bautices y otra, que enseñes. ¿Qué voy a enseñar? Dice, a que guarden todo lo que les he mandado. ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios me ha mandado? Escudriñando la palabra, vamos a saber qué es lo que Dios nos manda. Porque igualmente, fíjese, a Josué le dijo, mira que te mando. No le dijo, mira que si quieres lo haces. No, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Por qué? Porque iba a ser una labor de Dios que era guiar al pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida. Entonces, de igual manera, a estas personas que nos dedicamos a enseñar lo que nos ha mandado Dios a través de su palabra, a esas personas les dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que no vamos solos, no estamos solos cuando estamos hablando la palabra de Dios. Está Dios mismo con nosotros, está el Espíritu Santo enseñándonos y recordándonos la palabra de Dios para que nosotros se la podamos dar a aquella persona que lo necesita, aunque no nos lo dicen, pero lo necesitan. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo nos lleva, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos pone las palabras que vamos a dar a aquella persona que a veces no nos lo dice, pero que la necesitan. A veces muestran desinterés, pero la palabra quedó sembrada y algún día esa palabra dará fruto. Entonces, qué bonita promesa que dice, yo estaré con ustedes. Aquellos que, dice, enseñándoles a que guarden todo lo que les he mandado. Así que pues gracias Señor por su palabra, porque es la que nos alienta y es la que nos dirige y es la que nos dice qué hacer como hijos de Dios. Ayer comentábamos en el mensaje que como Esaú, que siempre buscó lo material, pero que Jacob buscó siempre lo espiritual. Entonces, así debemos de ser nosotros, buscar siempre lo espiritual para hacer lo que Dios pida de nosotros, porque un día todo lo que hagamos en Cristo será recompensado. Él nos lo va a recompensar. Entonces, es muy importante que usted y yo
nos dediquemos a hacer eso, a estar enseñando lo que la palabra de Dios dice a través del Espíritu Santo. No se preocupe, a veces decimos, yo no sé qué decir, no sé qué hablar. El Espíritu les dará que hablen, les dirá que hablen. Entonces, solamente quiere ver la disposición en nosotros, que nosotros esté esa disposición de ir y llevar la palabra de Dios, y el Espíritu Santo se encarga de lo demás. Así que Él es, dice el Señor Jesús, porque tomará de lo mío y se los dará a ustedes porque es mío. Entonces, nosotros vamos a hablar lo que el Espíritu nos dé que hablemos. Entonces, es algo maravilloso cuando nos disponemos. Solamente lo que Dios quiere es ver en nosotros disposición de hacer su voluntad, y Él hará el resto. Amén. Así que gracias, Señor, por ello, y gracias a todos los que ya están aquí con nosotros. Aquí estaba la hermana Noemí con nosotros. Está nuestra hermana Genoveva Montes. Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que está aquí con nosotros. Buenos días, igualmente para usted. Está Eva Herrera. Dios te bendiga, Eva Herrera. Un fuerte abrazo, hermosa. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Está Nena aquí con nosotros. Dios te bendiga. Rocío, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Bendiciones, hermana. ¿Cuándo viene? Pues, hermana, ya tengo papeles y todo, pero pues ahora pues mi papá ha estado algo delicado de salud y pues ahorita no me puedo mover. Así, pero cuando, bueno, Dios lo permita, estaré por allá. Un fuerte abrazo, hermosa, y gracias por estar aquí con nosotros. Está Devani Gallo, dice, buenos días, prima, Dios te bendiga y bendiga a todos los conectados. Así que reciban las bendiciones en esta hora. También tenemos a nuestra hermana Jael. Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que está aquí con nosotros. Y está nuestro hermano Alex González Pineda. Un fuerte abrazo, mi amado hermano. Gracias por acompañarnos y qué bueno que se conectó aquí con nosotros. Bienvenido y gracias. Y está aquí Zulema. Dios te bendiga, hermosa. Estás ahí en tu negocio, pero qué bueno que estás escuchando la palabra de Dios. Dios te bendiga y prospere tu negocio. Así que un fuerte abrazo para todos ustedes que están aquí con nosotros. Y bueno, vamos a decir la primera pregunta del día de hoy para que pueda participar y podamos de alguna manera entretenernos y aprender también, porque también con las preguntas se aprende. Así que ahí va la primera pregunta del día para que usted nos ayude contestando. También por allí ha de estar nuestra prima Evelyn allá en Dallas, Texas. A veces la veo allí, entonces un fuerte abrazo para la prima que ella se encuentra allá en Dallas. Así que gracias por acompañarnos. Y ahí va la primera pregunta que dice así. ¿Cómo se llamaban? Óigalo bien. ¿Cómo se llamaban los hijos de Simón Cirene? ¿Cómo se llamaban los hijos de Simón Cirene? Ahí está la primera pregunta del día de hoy para que usted nos ayude a contestar. ¿Cómo se llamaban los hijos de Simón Cirene? Ahí está la pregunta. Y bueno, hemos estado hablando de la epístola de Efesios. Es una epístola muy importante porque ahí nos estamos viendo el plan de Dios que tenía escondido, por decir así. Es un misterio revelado, dice aquí, porque nos lo reveló según su voluntad. Entonces era un misterio, pero que ha sido revelado en el Nuevo Testamento. ¿De qué? De planear una iglesia para el Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo la redimió, el Señor Jesucristo la compró, que somos nosotros comprados. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Así es como dice su palabra, para la alabanza de su gloria. No es para otra cosa, sino para que nosotros a través de nuestra manera de vivir y de ser, seamos de alabanza para Él. Así que le voy a leer aquí la epístola de Efesios capítulo 1 del apóstol Pablo, capítulo 1, y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió
en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en el cielo como los que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, manifestándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué bonita carta, ¿verdad?, que escribió el apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso. Es algo precioso y que dijo que se lean las iglesias, que se lean estas palabras. Entonces, pues aquí las tenemos, esas palabras que también son para nosotros. Y como lo estamos diciendo, nuestro Dios planeó el tener una iglesia para el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo la compró, que eso es lo que estamos viendo, la compró, y ahora el Padre ha planificado la iglesia, dice Dios, y Jesucristo la compró, y ahora el Espíritu Santo protege a la iglesia. ¿Por qué la protege? Bueno, porque ya somos propiedad de Dios, por eso la protege, porque ya somos propiedad de Dios. Y allí en el versículo 12 de que acabamos de leer de Efesios, de este primer capítulo de los Efesios, es una de las grandes doxologías que encontramos en la epístola. Cada vez que el apóstol Pablo terminó de decirnos algo acerca de las personas de la Trinidad, se detuvo y expresó una doxología, y luego continuó hablando de otra persona. Y aquí, habiendo acabado de hablarnos acerca de la obra del Hijo que nos redimió por medio de su sangre, que reveló el misterio de su voluntad y que la recompensa de los suyos con una herencia, nos dijo en el versículo 12, fíjese bien, el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es? Bueno, que un día reinaremos con Cristo, que un día Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Todo es en Cristo, mis amados. No sé por qué la gente a veces quiere hacer las cosas por ellos mismos sin tener un compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Otros quieren ir por otros caminos, pero aquí dice en Cristo. Un día Jesucristo gobernará esta tierra. Él será el Señor y amo de esta tierra y nosotros estaremos con Él. Entonces, mucha gente no quiere. ¿Por qué? Porque es un compromiso. El hablar de Jesucristo es un compromiso.
A veces les decimos, ¿crees en Jesucristo? Y dicen, sí, sí creo. ¿Quieres aceptar a Jesucristo? No. O sea, creen, pero no lo quieren aceptar. Quieren el milagro, pero no quieren a quien hace el milagro. Y esa es una confusión y es algo tremendo lo que está sucediendo el día de hoy en el ser humano, que quieren todo fácil y como todo se nos ha facilitado, pues no quieren dar un precio. Así que dice que fuimos creados y que fuimos comprados a fin de que seamos, dice, para alabanza de su gloria. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 12. Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es algo maravilloso que el creyente existe para alabanza de la gloria de su Hijo. Entonces, muy, muy importante que entendamos para qué fuimos salvos. No fuimos salvos para vivir de la misma manera, sin ningún freno, sin una vida desordenada, para que me entienda, sino que fuimos salvados para alabanza de su gloria. Que todo lo que hagamos, que todo lo que hablemos, sea para alabanza de su gloria, que como se dice, ¿verdad? En la palabra de Dios, que la mujer es la gloria del marido, así Dios es la esposa, o sea, la iglesia debe de ser para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios no existe para satisfacer los caprichos y deseos del creyente, y el creyente existe para la gloria de Dios. O sea que Dios no existe para satisfacer nuestros caprichos, sino que el creyente existe para alabanza de su gloria. Cuando el creyente se encuentra en el centro de la voluntad de Dios, es cuando es para alabanza de la gloria de Él. Está viviendo una vida de plenitud llena de satisfacción y alegría, porque si algo nos debe de dar y de sentir esa alegría de saber que estamos con Cristo, esa alegría de saber que estamos viviendo una vida ordenada para Él. Por eso fíjese que uno de los sacramentos de la Iglesia Católica, una de ellos es, dice, orden sacerdotal, o sea, ordenados, orden sacerdotal. Y la palabra de Dios dice que nosotros los que estamos en Cristo somos sacerdotes, somos reyes y sacerdotes. Entonces nosotros somos ordenados. ¿Para qué? Bueno, sacerdotes para interceder por el pueblo, para hacer, para la alabanza de su gloria. Muy importante que nosotros, que nuestro anhelo y nuestra alegría sea el hacer la voluntad de Dios y que Dios se sienta con nosotros a gusto, se sienta contento de estar aquí, de estar en nuestras vidas y de estar, que le demos libertad al Espíritu de estar aquí con nosotros. Así que eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, y cuando usted no encuentra en esa esfera de la voluntad de Dios, los problemas se avecinan. El vivir de acuerdo con la voluntad de Dios añade propósito y significado a la vida. El creyente que vive de esa manera traerá honra y gloria a Dios. Esta vida de calidad es la que confiere valor, una posición honorable, digna de dignidad, propósito, alegría y honrar a la vida. Eso es lo que hay gente que dice, yo no le hallo sentido a la vida, porque está vacía la gente, porque no tiene un propósito, porque no tiene por qué luchar, porque no tiene por quién seguir, porque no tiene quien le estimule a levantarse cada mañana. Nosotros que tenemos en Cristo lo tenemos todo. Tenemos por qué luchar, tenemos a quien seguir todos los días. Él es el que nos motiva a estar yendo a la iglesia, a escuchar su palabra. Entonces tenemos un motivo por el cual vivir, porque esperamos, tenemos la esperanza de estar un día con Él. O sea, todo lo tenemos los hijos de Dios, por eso vivimos tranquilos y en Él, dice la palabra de Dios, en Él tenemos plenitud, una de gozo y tenemos vida y vida en abundancia. Todo lo encontramos en Cristo, todo. La respuesta es Cristo para todo. Aunque muchas veces dicen que no, que tú puedes, que tú lo puedes lograr, que vayas a terapia, que hagas ejercicio, que hagas esto y que hagas aquello, todo lo podemos en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. En Él tenemos todo.
solamente es que dejemos que Él gobierne nuestras vidas. Así que nosotros existimos para la alabanza de su gloria y eso es suficiente, hermanos, lo que tenemos en Él. Así que, por supuesto que esta doxología mira anticipadamente el futuro a la venida de Cristo, que esta es la tercera doxología. Como vemos ahora se refiere a la obra del Espíritu Santo, así que vamos a ver aquí, Dios, el Espíritu Santo, protege a la iglesia. Y vamos a leer el versículo que sigue, dice aquí, cuando destacamos la obra del Espíritu Santo, vemos que nuestras vidas son regeneradas o en punto 1, Él nos regenera, o sea que nuestra vida, dice, cuando nosotros destacamos, o sea, la obra del Espíritu Santo, cuando vivimos para el Espíritu Santo, lo primero es que Él nos regenera. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos hace nacer de nuevo. Muy importante, no es solo aceptar a Cristo y seguir de la misma manera, sino que ahorita vamos a ver un versículo del apóstol Pedro, donde dice que somos regenerados, no de simiente corruptible, sino de la simiente incorruptible, la que viene de Cristo. Entonces, nacemos de nuevo. Es algo que no alcanzamos a explicarlo. Pero cuando uno nace de nuevo, no nos atrae el pecado porque hemos sido regenerados. Cuando una persona no está en Cristo, todavía le atrae el pecado porque no ha sido regenerado. Aún tiene todos los deseos carnales. Pero cuando uno es regenerado es algo sobrenatural, porque te da dominio propio, porque te ayuda a vencer el pecado y a no estar deseando el pecado. Es algo maravilloso lo que el Espíritu hace en nosotros cuando le aceptamos a Jesucristo con todo nuestro corazón, cuando le entregamos todo lo que somos a Él. Él nos regenera y nos cambia. Y número 2, Él es el refugio para nosotros, porque Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos protege, Él nos aparta del pecado. Cuando le vuelvo a decir, cuando yo le entrego el control de mi vida, cuando me dejo guiar y enseñar por Él, eso es lo que Él hace en nosotros. Pero es algo tan importante que lo hagamos verdaderamente, que nos abandonemos en los brazos de Él para que Él sea en nosotros. 1, nos regenera. 2, se hace nuestro refugio para nosotros, nos guarda, nos cuida, nos protege, nos aparta del pecado. Y 3, de dar realidad a nuestras vidas. Así que dar realidad, ¿qué quiere decir? Les da un motivo a nuestra vida, nos da una razón por la cual vivir y por la cual seguir adelante. Así que vamos a ver aquí lo primero que es la regeneración. De esa manera nos protege el Espíritu Santo en la regeneración. Y leamos aquí el versículo 13 de Efesios capítulo 1 que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Así que creemos que esta sección en la actual nos encontramos, sin lugar a duda, una de las más destacadas de las Sagradas Escrituras. Alguien podría decir que aquí el escritor no mencionó la regeneración, pero en realidad la mencionó y le dio una forma sublime, porque ahora estamos pasando de la obra de Dios a favor nuestro, la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo es? La obra de Dios que planeó la iglesia y la obra de Jesucristo de redimir a la iglesia y pagar el precio por ella fueron objetivas. La obra del Espíritu Santo de proteger a la iglesia es diferente porque es subjetiva, ocurre dentro de nosotros. Esta es la obra regeneradora y de renovación. El Espíritu Santo motiva al pecador ¿a qué? A oír y a creer en su corazón. Eso es lo conveniente de un hijo de Dios. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Mire, sin el Espíritu Santo no queremos oír la palabra de Dios ni la queremos leer. Pero alguien que ha sido regenerado, alguien que ha nacido de nuevo, desea leer la palabra de Dios,
desea orar la palabra de Dios y no solo oírla, sino aplicarla a su vida, vivirla dentro de nosotros. Así que el Espíritu Santo empieza de adentro hacia afuera. El ser humano empieza de afuera hacia adentro. El ser humano primero quiere cambiar su apariencia por fuera, pero el Espíritu Santo no, el Espíritu Santo empieza por dentro y es enseñándonos o ayudándonos a oír la palabra de Dios, a poner una imagen de Dios en nosotros para que creamos en Él. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo allá en Juan, capítulo 3, versículo 7, cuando estaba ahí con Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo. Y acuérdese que le dijo Nicodemo, ¿y cómo se puede renacer? Bueno, a través del Espíritu Santo. Dice allí, Juan lo explicó, allí en San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, les dio permiso de ser hechos hijos de Dios. Cuando uno viene a Jesucristo, empieza a ser formado o ordenado para ser hijo de Dios, para ser gloria de su alabanza. Hechos, le digo porque la gente que no tiene a Cristo dice, yo también soy hijo de Dios. No, es creación de Dios. Pero cuando usted viene a Cristo y viene el Espíritu Santo y mora en nosotros, entonces empezamos a ser hechos, empezamos a formarnos, empieza el Espíritu Santo a diseñarnos conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Y algo más que hace es que nos ayuda a escuchar y a creer en la palabra de Dios, como nos lo está diciendo aquí en Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, en él, está hablando de el Espíritu Santo que nos ayuda a escuchar la palabra de Dios. No solo oírla, sino a escucharla, a ponerle atención a la palabra de Dios, habiendo oído la palabra de verdad, porque al oír la palabra de Dios, el Espíritu Santo también nos ayuda y nos da el valor y la fuerza y la sabiduría para empezar a vivir una vida en Cristo. Oír aquí no quiere decir escuchar simplemente el sonido de las palabras, sino el de escuchar con comprensión, y siempre lo hemos dicho, el oír es muy diferente a escuchar. Yo puedo estar oyendo a una persona y estar viendo televisión. Puedo oír a una persona y estar oyendo la música. Pero el escuchar es cuando yo apago la televisión para poner atención a lo que me está diciendo esta persona. O apagar la música para poner atención a lo que me está diciendo esta persona. Es muy diferente porque si usted le dice a esa persona, ¿qué dijo? No sé. Estaba nomás oyendo, pero no estaba escuchando. Cuando usted escucha, usted dice, dijo esto y esto y esto y esto. Usted escuchó. Entonces, aquí lo que hace el Espíritu Santo es que nos ayuda a escuchar la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Así que Pablo lo dijo allí en 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24. Dice así, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los no judíos, locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Así que para aquellos que aún no han nacido de nuevo, pues piden milagros para poder creer, piden que ver para creer. Otros que no son judíos, pero tampoco son cristianos, esos dicen tan locos, son fanáticos, no sé qué les pasa, están metidos en eso. Pero para nosotros, los que ya estamos en Cristo, es poder de Dios, es sabiduría de Dios lo que estamos aquí. Ahora, ¿quiénes son los llamados? ¿Son los que han oído simplemente el sonido de las palabras? No, son aquellos que han escuchado con entendimiento,
con comprensión Dios los llamó. Aquellos que nos gusta escuchar la palabra de Dios. ¿Cuánta gente vemos, hermanos, que están en la iglesia y cuando va a empezar el mensaje se salen? Esas personas no quieren escuchar la palabra de Dios, quieren oírla desde afuera, quieren oírla, ni están captando el mensaje porque están entretenidos en algo. Pero aquellos que son llamados se quedan en el mensaje a escuchar el mensaje y no solo oírlo y escucharlo, sino a ponerlo en práctica en su vida. Así que no es meramente una llamada donde se escuchan palabras, sino que constituye un llamado donde el Espíritu Santo hace que esas palabras sean reales y verdaderas, o sea, hace que las creamos. No es que la palabra de Dios dice allí y así es, o sea, creemos. El Espíritu Santo nos ayuda a escucharlas y a creer que es verdad la palabra de Dios. Como lo dice allá en Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquellos que son llamados oyen la palabra y responden a ella. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el apóstol Pedro nos dice ahí en su epístola, en su primera epístola, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que es el versículo que les decía hace rato, pues habéis sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos por la palabra, por escuchar la palabra de Dios. Pero alguien que es cristiano, que se dice que es cristiano, pero no le gusta leer la palabra, y cuando está el mensaje se duerme o se sale a comprar algo a la tienda, esa persona no ha renacido. Esa persona no ha nacido de nuevo, porque la persona que nace de nuevo se deleita el escuchar la palabra de Dios. Mismo David dijo que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los mandamientos de Jehová son puros, que alegran el corazón. Entonces, aquella persona que ha nacido de nuevo se deleita en escuchar la palabra de Dios, le gusta escuchar y no solo escuchar, la cree que es verdad lo que está diciendo aquella palabra que se está dando. O sea que la palabra de Dios es predicada como está siendo expuesta en este mismo instante o por la palabra impresa. Nosotros estamos diciendo que el Hijo de Dios ha muerto por usted y si usted confía en Él, será salvo. Bien, podría decir alguien, yo oigo esas palabras o las leo, pero ellas no tienen ningún significado para mí. Sin embargo, alguien más oye o lee este mensaje y el Espíritu de Dios le aplica a su corazón de esta manera que esa persona cree. Y en el momento en que confía en Cristo, es regenerada. Creer es el paso lógico después de haber oído. Pues puede que no sea el próximo paso cronológico, pero es el paso lógico. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, como lo está diciendo aquí el apóstol Pablo, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fíjese bien, oído la palabra de la salvación y habiendo creído en él. Cuando usted escucha la palabra de Dios y cree en la palabra de Dios, es cuando es una persona renacida porque el Espíritu le ayuda a creer en lo que está escuchando. Así que esta es la mejor explicación de lo que significa nacer de nuevo que hemos leído en la palabra de Dios. Usted escucha la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, las buenas noticias de su liberación y usted deposita su confianza en Cristo. Así que el versículo 13 finaliza diciendo, habiendo creído en Él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Esto significa que cuando usted oye y cree, es también sellado. Todo ocurre al mismo tiempo. Otra versión traduce este versículo de la siguiente manera: cuando oíste el mensaje de verdad, el evangelio que os trajo la salvación, y lo creíste, fuiste marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Así que en este momento, hermanos, usted es bautizado en el momento en que cree en Cristo. Usted es también sellado en el momento en que confía en Cristo.
El Espíritu Santo abre primero el oído para poder oír y entonces implantar la fe. Y su próximo paso lógico es el de sellar al creyente. Ahora sabemos que hay quienes discuten hoy si el Padre o Dios o el Hijo es el que sella con el Espíritu Santo, o si el Espíritu Santo mismo quien sella. Realmente esa discusión y esos argumentos pueden llegar a producir un cansancio, hermanos, pero nos recuerda que es el Espíritu Santo quien nos regenera y quien nos enseña todas las cosas y que fuimos sellados. Y una vez que somos sellados, hermanos, somos apartados para Dios. Somos sellados, pasamos a ser propiedad de Él. Así que es muy importante lo que es renacer, lo que es creer en el Espíritu Santo, el creer en la palabra de salvación. Cuando usted lo cree, entonces usted ha nacido de nuevo. Cuando usted escucha la palabra, se deleita y la cree. Usted ha nacido de nuevo y somos sellados, o sea, pasamos a ser propiedad de nuestro Dios. Así que la pregunta era, ¿cómo se llamaban los hijos de Simón de Cirene? Y bueno, aquí la respuesta es, dice Alejandro y Rufo. Y usted lo puede encontrar en Mateo 15:21. Alejandro y Rufo. Esa era la respuesta de la pregunta que hicimos. Así que, pues gracias Señor por cada uno de ustedes. Ah, mire, aquí estaba, es que no me habían salido los comentarios. Aquí está la hermana Esther Hernández. Dios le bendiga, hermana. Gracias por acompañarnos. Y bueno, la respuesta nos la dio la hermana Jael y Nena, que no me habían aparecido aquí. Ellas nos dieron la respuesta de la pregunta. Esos son los hijos de Simón de Cirene, Alejandro y Rufo. Así que gracias por contestar la pregunta. Gracias por quedarse hasta el final de esta enseñanza. Recuerde usted sellado con el Espíritu Santo. Y una persona que tiene sello es propiedad de alguien. De esa manera nos protege el Espíritu Santo a la iglesia. Así que le invitamos a que usted nos busque allí en YouTube por C.C. El Buen Pastor. Usted nos puede encontrar allí, ahí puede encontrar las enseñanzas. C.C. El Buen Pastor. Ayúdenos a compartir las enseñanzas para que más gente venga al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y pueda entregar su vida a Él. También le invitamos a que nos busque allí en Facebook, Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor, lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana con su servidora Nereida Gutiérrez en Aprendamos Juntos. Así que déjeme orar por usted para que Dios la bendiga en este hermosísimo inicio de semana. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por tu palabra. Gracias por la salvación que has dado a nuestra vida. Gracias por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y que nos ha sellado para ser propiedad tuya, para alabanza y gloria de tu nombre. Te doy gracias por los que ya te tenemos en nuestro corazón y te pedimos por aquellos, mi Dios, que aún no te conocen, que aún no han entregado su vida a ti. Te pedimos que esta palabra pueda llegar a sus oídos, pueda llegar a ellos y puedan conocerte y puedan rendir su vida a ti y entregar su corazón, mi Dios, para que tú mores en ellos. Te doy gracias por cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros amigos que se han conectado en esta mañana. Te pido que tú los bendigas grandemente, que si tienen alguna necesidad delante de ti, tú se las suplas conforme a tu voluntad. Te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ellos. Ayúdales, Padre, en sus trabajos, en todo lo que han planeado hacer. Dales gracia y sabiduría en todo momento. Te alabo en esta hora y te doy gracias. Amén. Dios les bendiga, cuídense mucho. Recuerde que nos vemos aquí el miércoles, si Dios así lo permite, en Aprendamos Juntos a las 8:30 de la mañana. Que tengan un excelente inicio de semana. Dios le bendiga, hermana Noemí. Cuídense mucho. Dios les bendiga.